Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que implica una majestad, una soberanía. Implica el amor entregado hacia la raza humana en la cruz del Calvario. Soy el pastor Francisco Teodoro y a través de este canal en YouTube, Dios ha puesto en mi corazón, y lo digo con toda seguridad, el deseo de interceder por la familia. Como padres, indudablemente hemos cometido muchos errores. ¿Por qué? Porque a veces hemos tratado de maniobrar en las situaciones de nuestros hijos de diferentes maneras, conforme a nuestras experiencias pasadas, conforme a la educación o conforme a las circunstancias que se presentan. Y evidentemente no hemos logrado tener lo que realmente Dios demanda. Y a veces te hemos enfrentado, y por la misericordia de Dios las cosas han ido en un camino que Dios ha tenido la bendición de corregirnos, de instruirnos, y a veces ha sido doloroso. Pero la idea es que podamos ir aprendiendo unos de los otros. Cuando aprendemos, entonces nosotros tenemos sabiduría para guiar a nuestros hijos y guiar la familia hacia los senderos divinos. Yo quiero compartir con ustedes hoy una de las enseñanzas más hermosas que hay en la Escritura. Por supuesto, todas son hermosas, pero en particular a mí me ha gustado mucho la vida de Abraham en el Antiguo Testamento, como también la vida de Noé, cómo ese hombre perseveró haciendo la obediencia de Dios y al final él cosechó lo que había plantado. Esa fe trajo una salvación a su familia. En esta oportunidad me voy a enfocar en la vida de Abraham. Abraham es una persona muy similar a nosotros. Vivía en una región donde había mucha idolatría, mucho paganismo. Era Ur de los Caldeos. Su padre Taré, pues no había impactado de una manera profunda la vida de Abraham, porque no lo relaciona la Biblia en ese sentido, sino que Abraham le cambió la vida en un segundo, porque Dios vio en él misericordia. Dios le dio su gracia a Abraham. Abraham ni tenía idea de lo que iba a acontecer, pero un día Dios lo llama a él y le dice: Abraham, y él ni siquiera sabía qué le esperaba, porque ni sabía dónde iba a ir, pero un día recibió una impartición y eso le tocó el alma. Así como usted, como yo, un día Dios nos tocó el corazón, nos impactó y cambió nuestra vida para siempre. Igual sucedió con la vida de Abraham. Veamos y aprendamos un poco acerca de este hombre glorioso, el cual llegó a ostentar un título que solamente Dios lo da. Llegó a ser amigo de Dios. Esto es un título majestuoso, creo yo, que Dios lo da. Dios lo llamó amigo, como Jesús llamó a sus discípulos amigos. Estos son títulos que Dios da, no que nosotros nos asumimos ese título. Dios lo da. Dios fue amigo de Enoc. Dios fue amigo de Abraham. Lo llamó amigo. Comencemos en Génesis 12. Dice la Escritura: pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Piense por un momento, porque al leerlo se suena muy fácil. Pero piense un momento, Abraham está acostumbrado, está aferrado a su familia. Ahí está, tiene su esposa Sara. Han tenido algunas situaciones difíciles porque Sara no ha tenido hijos, y eso en ese tiempo era completamente una situación difícil. Se asumía que cuando una mujer no tenía hijos era porque Dios no le estaba bendiciendo, era parte de como de una maldición. Y Abraham ya lleva 75 años en esta vida, ha sido un hombre fiel, por lo menos esto es lo que
entendemos de la vida de Abraham y de una manera súbita, de una manera inesperada, él tiene una experiencia que le cambió la vida para siempre. Dios lo llama y le dice a Abraham, yo no sé cómo él oyó esta voz, pero de cierto la recibió en su corazón. Y la primera cosa que Dios trató con él fue su mente, porque su mente estaba arraigado a un patrón, a un sistema, a una comunidad que no tenía ni nada que ver con Dios, porque vivía en Ur de los Caldeos. Y de repente Dios le dice, quiero que vengas, te voy a bendecir, quiero que salgas de tu familia. Imagínense qué llamado. Sal de tu tierra y de tu casa y de toda tu parentela. Te voy a enseñar un lugar, yo te lo voy a mostrar. No le dijo qué lugar, no le dijo cómo era, no le dijo la dificultad que iba a atravesar, nada. Y le dijo, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A un hombre de 75 años, esto le resulta completamente imposible. ¿Por qué? Porque si es un joven, pues a lo mejor tiene mucho recorrido en su vida y podría llegar a esta es una visión. Esta es una palabra demasiado grande para un ser humano. Solo Dios se la puede dar. Pero aquel hombre medita y por lo que entiendo en el libro de los Hechos, capítulo 7, cuando Esteban está hablando acerca de Abraham, él no logró salir de inmediato. No fue una obediencia de inmediato. Él esperó a que su papá muriera. Cuando su papá muere, pues obviamente su mente dice voy a obedecer y él se viene con Sara, pero se trae a su sobrino Lot, que de alguna manera tenía algún aprecio por él. Y dice la escritura, y Abraham se fue, en verso 4 dice, y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo. Y Lot se fue con él, y Abraham tenía 75 años de edad cuando salió. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes de ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en esos lugares. Y dice que Abraham cruzó aquella tierra hasta llegar a Siquén, hasta el encino de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban en esa tierra. La primera cosa que entendemos en la vida de Abraham es cómo este hombre recibió el llamado. Abraham no era un superhéroe, no es un superhombre, es una persona similar a usted y a mí. Recibimos una palabra. A diferencia de esto, nosotros no la procesamos de la manera que Abraham la procesó. En primer lugar, él recibió el peso de esa palabra. No es en realidad lo que hay en la palabra, sino de quién viene, de dónde procede la palabra. ¿Quién es el que da la palabra? De alguna manera, Abraham tenía la idea de un Dios soberano, de un Dios todo glorioso, de un Dios que había traído juicio sobre la maldad en el tiempo de Noé. Y ahí es donde comienza esto, porque Abraham es un descendiente de un hijo de Noé, de Sem. De ahí viene toda esa descendencia hasta llegar a Taré, y Taré viene a ser el papá de Abraham. Hay un hilo que conecta a Noé con Abraham a través de su parentesco de Set, y logra de alguna manera tener la idea de quién es el que está dando la palabra. Porque podemos recibir una palabra, pero el peso de esa palabra viene determinado por quién la dio, quién la está dando, qué clase de palabra será esa que viene procediente del Dios soberano, del Dios todopoderoso. Haré de ti una nación, te voy a bendecir a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esta palabra viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. De manera que cuando Abraham recibe la palabra está conectada a la persona que trae esa palabra. Es Dios mismo el que le está diciendo. Y por eso es que aunque tenga 75 años, este hombre empieza a recibir esa palabra como una semilla, como un germen que viene a su corazón, evoluciona su vida, cambia su mente y él obedece.
Aquí está el fruto de haber recibido una palabra. Es que esa palabra tiene que traducirse en una obediencia. Aquí es el primer paso de Abraham. Por eso es que conocemos a Abraham por el nombre de la fe, porque sin tener nada en el escenario, ni tener ningún dibujo, ningún mapa, ninguna perspectiva, sencillamente creyó. Y es una fe limpia, una fe simple, una fe que no tiene mucho esfuerzo mental, simplemente es algo del corazón, es como una fe de un niño que cree. Y esta es la fe que requiere de un padre para poder. En el caso de Abraham era una nación, pero en el caso de nuestras familias es el padre. Este padre tiene que caminar en obediencia, tiene que creer, tiene que accionar su fe de manera que él envuelve a su familia en esto y empieza no solamente a repetir la promesa o a creer la promesa, sino a creer en el que dio la promesa. El que dio la promesa, el peso que tiene, esa confianza de dónde procede esa palabra, de dónde viene, y ahí es la realidad. Estimado amigo y hermano, ¿cuántas veces Dios ha hablado de diferentes maneras y hoy nos habla por el Hijo Jesucristo? Y nosotros seguimos en la batalla, en la oscuridad, en las contiendas, en las disensiones, en el rompimiento de nuestros hogares, en la falta de instrucción, en la falta de sabiduría para guiar a nuestros muchachos, por causa de que no hemos obedecido a la palabra. ¿Cómo es esto práctico? Bueno, la manera práctica es que cada día empecemos nosotros a caminar en obediencia a la bendita y sagrada Escritura. Cuando oramos con la palabra, cuando caminamos con la palabra, la primera acción que va a suceder es que nuestra mente va a estar enfocada en eso. Vamos a confiar en esa palabra, pero ¿en quién dio esa palabra? Y ahí está la promesa. Dios es el más interesado en que nosotros tengamos una familia de bendición y seamos de bendición a otros. Este es el propósito de Dios. Traer esa majestad a nuestro hogar. La única manera que es a través de nuestra obediencia y de creer. A Dios le fascina que le creamos. Voy a usar esa palabra porque se me ocurre esa palabra como algo grande. Muchos creen en Dios, pero es una enorme diferencia cuando nosotros le creemos a Dios. Dios es agradado cuando le creemos a Él. Y Dios es lastimado, voy a usar esa palabra también, o entristecido o contristado cuando dudamos de su palabra. Ahí está el punto. Tenemos que obedecerla, caminar en ese sendero de obediencia y vamos a ver el fruto. Si alguien está interesado en llevarnos a un lugar de bendición, definitivamente Dios. Y Dios nos va a llevar con nuestros muchachos. No porque somos algo especial, sino porque Él es especial. No porque hicimos algo, no, es porque Él hizo algo en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener vida eterna. Espero que podamos seguir en esta enseñanza acerca de la fe y la vida de Abraham. Va a ser algo emocionante y te invito a que nos puedas continuar viendo a través de este programa. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y espero verte hasta la próxima. Hasta entonces.